filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. En el presente capítulo de Barbarie Comunista, mostraremos el lado más oculto del comunismo, su aspecto más vergonzoso y que deja en evidencia la falsedad de su discurso y de sus fines proclamados. Nos referimos a el poder del dinero tras el nacimiento, concreción y consolidación del comunismo en el mundo. Es decir, mostraremos al comunismo como sistema de dominación de masas y apropiación de riquezas y poder por parte de una minoría elitista, masónica y acaudalada, la misma que en nuestros días hace pasar zozobras al mundo a través de una nueva, aunque repetida, crisis financiera de la cual solo salen beneficiados ellos mismos. El comunismo se muestra en este capítulo más allá de su criminalidad y fría obsesión anticristiana, como una plataforma de acaparamiento de poder, con un entramado ideológico destinado a cazar incautos, y a sus dirigentes como farsantes embaucadores y títeres del verdadero poder, aquel que desea el alma de las personas, su reducción a la bestialidad, y que, casi por un mandato que viene de las tinieblas, quiere el poder absoluto. El comunismo fundado por Marx y Engels, basado en el ateísmo, el materialismo histórico, la lucha de clases y la planificación a ultranza, se impuso en un país como la vieja Rusia, el carácter de cuya población eslava parecía totalmente opuesto al éxito de la utópica experiencia marxista en su territorio. Según el sociólogo y economista alemán Werner Sombart, el ruso es profundamente religioso, patriótico, soñador, perezoso y poco dado a innovaciones. Por otra parte, no deja de sorprender al observador imparcial el hecho de que el ejército rojo, integrado según el gastado cliché de la moderna propaganda por parias de la tierra y esclavos sin pan, derrotase con tan singular facilidad al ejército imperial. Al parecer, a nadie ha sorprendido, por lo menos a ningún historiador consagrado, que los hambrientos, desarrapados proletarios dispusieron, tanto o más que las tropas zaristas, de ametralladoras, cañones, tanques y aviones. Nadie parece haberse preguntado, y seguimos refiriéndonos a los insignes catedráticos de la enseñanza oficial en todo el occidente, ¿de dónde salió el dinero para financiar una tan colosalmente costosa empresa como fue la Revolución Soviética en Rusia? Porque no cabe duda alguna de que las cotizaciones de los escasos miembros del partido, unos 2.500 afiliados, teóricamente miserables parias, no alcanzaban ni siquiera para pagar los desplazamientos de los conspiradores comunistas dentro y fuera de Rusia. La respuesta a las dos interrogantes
implícitamente planteadas en los dos párrafos precedentes, es que el por todos llamado comunismo ruso no es propiamente hablando una revolución de los parias, ni tampoco es, excepto quizá en un sentido puramente geográfico, ruso. No puede ser ruso un sistema político-económico que preconiza como fin último propio la dictadura del proletariado y el internacionalismo, que ha sido creado y modelado por individuos no rusos y sobre todo que postula unos principios opuestos al alma rusa. Eran patriotas rusos Lenin y Trotsky cuando organizaban huelgas en 1905 mientras las tropas nacionales se batían contra los japoneses. Lo eran desde 1914 hasta 1917 cuando predicaban el derrotismo y saboteaban el esfuerzo bélico de Rusia, entonces enfrentada a los imperios centrales, o cuando en Brest-Litovsk aceptaban unas cláusulas de armisticio que cualquier gobierno zarista hubiera rechazado. Y por otra parte, es que puede llamarse paria popular o del pueblo a un sistema cuyo fundador, Marx, era hijo de un prestamista, cuyos propagadores, Lassalle, abogado de prestigio, Heine, poeta hijo de un mercader e íntimo de los Rothschild, Verne, primogénito del emisario de los Rothschild en Viena, Moses Hess, rabino, hijo de un agente de bolsa, todos ellos provenientes de la alta burguesía, liberador del pueblo, un movimiento implantado en Rusia por Lenin, de origen pequeño burgués, y Trotsky, casado con la hija del banquero Givotovsky, y cuyos jefes auténticos eran y son personas detentoras de un capital y paralelamente de un poderío como nunca soñó el más tiránico autócrata. El comunismo real, tan diferente del teórico o propagandístico destinado a cazar incautos, es la forma más brutal y más explotadora del capitalismo. Si en Occidente los estadistas de hoy no son, en la mayoría de los casos, más que meros agentes de las transnacionales y grupos de poder mundialistas que basan su operatividad en el poderío financiero, transformándolo en poder político más o menos disimulado, en Oriente, la gigantesca banda del Kremlin, sin trabas y sin necesidad de disimulo por haber liquidado físicamente a la élite nacional que podía oponérsele, ha podido montar durante toda su existencia el más feroz y desalmado de los capitalismos, el capitalismo de Estado soviético. El intelectual rumano Traian Romanescu, ex profesor de la Universidad de Bucarest, escribe a este respecto en su libro Amos y Esclavos del siglo XX. Comillas. Después de la muerte de Stalin y probablemente para fijar sus posiciones en el cuadro de la nueva sociedad burguesa capitalista que maneja el comunismo, los socialistas moscovitas completaron en 1954 una estadística de la situación material de los primeros 1.670, comillas, hombres del trabajo en la Unión Soviética. Como es natural, esa estadística no ha sido publicada, pero se ha conocido por la indiscreción de algunos miembros del partido. En la Unión Soviética, 730 jerarcas son multimillonarios. Otros 940 son millonarios, es decir, capitalistas. Todo esto es el resultado de las flagrantes concomitancias de los líderes soviéticos con la alta finanza
y el capitalismo occidental. Sin entrar mayormente en el proceso de creación de las superfortunas de los magnates revolucionarios durante el siglo XIX, tales como Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Schiff, Harriman y otros, ya que ello excede los límites del tema de este capítulo, es necesario remontarse levemente en el tiempo para comprender el contexto y el proceder de estos supermagnates en relación a su apoyo material y afinidad ideológica respecto a la revolución comunista en Rusia. Todos estos magnates, que tenían en común su afiliación masónica, venían fraguando desde el siglo XIX el establecimiento de un nuevo orden mundial revolucionario en el sentido de desplazar el orden predominante hasta entonces, cristiano en general, católico en particular, labor que es continuada en la actual etapa del proceso revolucionario, esto es, el estructural deconstruccionismo y el neomarxismo, y que cuenta con poderosas instituciones mundialistas que son fruto de ese trabajo de antaño que acaparan el ámbito cultural universitario en Europa y Estados Unidos, la prensa mundial, las finanzas, etc., tales como el fundamental Consejo de Relaciones Exteriores o la Escuela de Frankfurt, fundada en Alemania en 1922 con el nombre de Instituto de Investigaciones Sociales, que dependía de la Universidad de Frankfurt, por el millonario marxista radical Felix Weil. En Estados Unidos, en la década de 1880, más de 5.000 empresas fueron fusionadas en unos 300 conglomerados. Esto se realizaba en gran parte maniobrando el crédito en forma discriminatoria para cerrar el paso a la libre competencia, concentrando el crédito en favor de unos pocos, prefabricando desplomes de precios para obligar a algunos productores a vender o a asociarse, promoviendo alzas amañadas para obtener grandes beneficios. Jueces y legisladores norteamericanos se alarmaron ante todo eso y lograron que se expidiera la ley Sherman antimonopólica en 1890 para disolver monopolios como el de la Standard Oil de Rockefeller. Pero los magnates se las ingeniaron para dar la apariencia de que disolvían sus gigantescos bloques. Después formaron fundaciones para hacer donativos culturales y en esta forma lograron exenciones de impuestos. Con una parte de lo que así ahorraban, podían ejercer la filantropía y aún salían ganando. En no pocos casos, la filantropía se convirtió en celestina de la especulación. Además, muchos donativos se orientaban a adquirir influencia en los centros de altos estudios, en los cuales preparaban jóvenes para colocarlos en la política y aumentar su influencia en la máquina gubernamental. Logias como la Skull and Bones jugaban un papel fundamental en este aspecto. La dinastía Morgan, con centro en Nueva York, y la dinastía Rockefeller, con base en Ohio, se acoplaron a fin de reforzar su poderío. Para llamar menos la atención, bifurcaron sus canales financieros y muchas de sus actividades se enmascararon a través de filiales y fideicomisos. Por lo menos una parte de la alta finanza y de la alta masonería, esta última con sede en Charleston, funcionaban conjuntamente para acreditar el liberalismo radical económico bajo el cual se erigía, a fines del siglo XIX, un gigantesco movimiento político internacional. Cabe señalar que el multimillonario Cecil Rhodes, quien incluso dio su nombre para un país, Rhodesia, hoy Zimbabue,
socio y mandatario de los Rothschild, creaba la Sociedad de Iniciados, cuyas ansias mundialistas se concretarían gracias a una red de asociados que recibió el nombre de la Tabla Redonda. Con inmensos recursos, entre los que figuraba la propia herencia de Rhodes y otros filántropos, entre los que no faltaban grandes banqueros, se creó en 1919 el Royal Institute of International Affairs, conocida como Chatham House, en Inglaterra, identificado con la Sociedad Fabiana. Esto es una entidad masónica, socialista y de corte ocultista que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que se amplió con instituciones gemelas en los dominios ingleses y en Estados Unidos, donde el centro correspondiente se denominó Council of Foreign Relations o Consejo de Relaciones Exteriores. El gran proyecto mundialista del siglo XX había nacido. Rhodes estaba convencido mientras vivió de que la forma de sociedad secreta era la más conveniente para conseguir los fines de la institución. Antes de dar el gran golpe en la Rusia zarista con la revolución comunista, el proyecto mundialista intercontinental de esta élite rectora, de estos magnates financieros, fue la creación de la Reserva Federal, conocida como la Fed, o el Banco Central de Estados Unidos. Al comienzo del siglo XX se imponía en Estados Unidos, con grandes logros, el sano mecanismo de producir, de organizar, de mejorar la producción, de bajar costos y de hacer accesible a las masas la adquisición de muchos bienes a que antes no tenían acceso. Este aspecto benéfico del capital era evidente. Era el triunfo de la economía basada en el trabajo. Pero paralelamente a ese proceso, se desarrollaba un cáncer económico-político. A diferencia de la enorme mayoría de agricultores y empresarios, el pequeño grupo de supermagnates tenía metas que rebasaban el área de la sana economía. Ese grupo, encabezado por Bernard Maness Baruch, Henry Morgenthau y Jacob Schiff, apoyó a Woodrow Wilson para que llegara a la presidencia, en la que estuvo de 1913 a 1919. Aparentemente, a cambio de ese apoyo, lograron en 1913 que Wilson y varios legisladores, también apoyados para obtener curules, votaran la ley conocida como Federal Reserve Act, o Ley de la Reserva Federal. Fue un triunfo importantísimo para ellos. Warburg fue el primer presidente del Federal Reserve Board, organismo que en lo sucesivo se encargaría nada menos que de la emisión del dinero. La Fed disponía de fondos privados y sus directores eran banqueros privados, tal como lo es en la actualidad. La facultad de controlar las altas finanzas ya no dependería del Congreso de la Unión, sino de unos cuantos magnates. Se alegó el pretexto de que así se separaba la función política de la función económica de crear dinero. En la práctica, unas cuantas dinastías, con el National City Bank de Nueva York, la John Pierpont Morgan, la Kuhn Loeb Company y el First National City Bank, adquirían una influencia arrolladora en el campo económico-político. Incluso el Estado tendría que acudir al Federal Reserve System cuando necesitara dinero y pagaría intereses por él. En esta reforma no tenía cabida la gigantesca maquinaria económica de todo el país. Millones de ciudadanos que producían bienes y servicios quedaban al margen
o indirectamente supeditados a ella. En otras palabras, no era una maniobra de la libre empresa, de la economía libre. Era la obra de un pequeño grupo de hombres cuyo móvil no consistía únicamente en controlar más riqueza, sino que adquirir poder político. Para protegerse en el campo legal, lograron situar en la Suprema Corte de Justicia a Louis Denbigh Brandeis, conocido izquierdista de la Universidad de Harvard. La barra de abogados protestó, pero no consiguió nada. La ley Sherman, que en teoría tendía a limitar el poder de los grandes magnates, quedó prácticamente inoperante. Entretanto, en Gran Bretaña ocurría algo parecido con el Banco de Inglaterra, controlado por Lazard, Oppenheimer, Warburg, Seligman, Samuel Montagu, Rothschild y otros. Cabe citar el informe del profesor Carroll Quigley, mencionado por Ricardo de la Cierva en su libro Los signos del anticristo. Carroll Quigley, mentor de Bill Clinton cuando el expresidente estudiaba en Georgetown, escribió sobre los objetivos de los banqueros de inversión que controlan los bancos centrales. Lo que pretenden es nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político en cada país y la economía mundial en conjunto. El poder del dinero intentó crear un banco central en Estados Unidos en fecha temprana, en 1816, y que duró hasta el año 36, pero fue suprimido por el presidente Andrew Jackson, que le veía como una amenaza para la nación. Lo afirmaba en la misma línea en que lo había predicho Thomas Jefferson. Los Estados Unidos se las arreglaron sin ese banco central hasta principios del siglo XX, cuando en 1907 surgió la propuesta del senador Nelson Aldrich, suegro de John Davidson Rockefeller, para crear un banco central. Así se hizo gracias a la aprobación por el Congreso en 1913 de la anteriormente mencionada ley que creaba la Reserva Federal para estabilizar aparentemente la economía ante posibles pánicos, pero en realidad para formar el monopolio más grande del mundo. Aunque se llama federal, la reserva es posesión de los bancos miembros, hace su propia política y no está sometida a supervisión por el Congreso ni por el presidente. Peter Kershaw, en su trabajo Soluciones Económicas, enumera los mayores participantes iniciales en el sistema del Banco de la Reserva Federal: Rothschild de Londres y Berlín, Lazard Brothers de París, Israel Schiff de Italia, Kuhn Loeb Company de Alemania y Estados Unidos, Warburg de Hamburgo y Ámsterdam, Lehman Brothers de Nueva York, Goldman Sachs de Nueva York, Rockefeller de Nueva York, son los principales propietarios de la Reserva Federal en sus comienzos. Muchas de estas familias, si no todas, son judías, como habrá observado el auditor. El informe del profesor Carroll Quigley se extiende en demostrar los procedimientos que hoy llamaríamos de auténtica ingeniería financiera para que los bancos propietarios de la Reserva Federal, es decir, las grandes familias, se lucrasen con el establecimiento del impuesto sobre la renta, la conversión de los grandes monopolios ilegales en grandes fundaciones legales y más rentables, etc. Los bancos propietarios de la Reserva Federal favorecieron la candidatura presidencial de Woodrow Wilson, a quien aleccionaron convenientemente frente a la reelección del presidente William Taft,
que había amenazado con proponer legislación contra quienes en definitiva consiguieron derribarle. Es curioso hacer notar que Kennedy quería anular el poder de la Fed. El 4 de junio de 1963 firmó la Orden Ejecutiva número 111.110, con la cual dejó sin vigencia la anterior Orden Ejecutiva 10.289. La producción de billetes de banco volvía a estar bajo el poder del Estado y con ello se anulaba el poder del cartel exclusivo de los bancos privados. Cuando bajo el nombre de United States Notes ya estaban en circulación $4.000 millones americanos en billetes de bajo monto y de la impresora ya estaban a punto de salir billetes de más alto valor, Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, es decir, 100 años después que Lincoln, también por un individuo que a su vez fue muerto a balazos. Su sucesor fue Lyndon Johnson. También este puso fin a la producción de billetes de banco por motivos desconocidos. Los 12 bancos de la Reserva Federal sacaron inmediatamente de circulación los billetes de Kennedy y los reemplazaron por sus propios. Vamos a una pausa y ya volvemos con este capítulo especial de Barbarie Comunista, dirigido a estudiar el poder del dinero detrás de la Revolución Roja. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.